con los cimarrones y con operaciones de guerrilla organizadas por la Negra Casilda, finalmente esa derrota del 14 de febrero de 1862 significa, es decir, ya hemos terminado, es decir, ya no hay más resistencia posible y viene el fin del régimen esclavista, ¿no? en el país. Entonces, cuando él escribe la novela, ya es que efectivamente el régimen esclavista no solamente está suprimido de derecho, como desde 1852, sino de hecho, con la derrota de los esclavistas del 14 de febrero de 1862, es decir, una década después. Entonces también tiene ese problema de idealización de ese pasado. Bueno, para continuar esta conversación vamos a ver una nota que nos va a ayudar para seguir conversando aquí con Carlos Jiménez. Lo que vamos a ver, y creo que la obra de Isaac nos lo permite en buena manera, es matizar un tipo de sociedad en el mundo colonial y decimonónico, sobre todo del siglo XIX, de esa primera mitad y el quiebre que hay, digamos, en la mitad del siglo XIX, cuando se produce la abolición de la esclavización, sí, pero no por una vía, digamos, meramente legal y de la ley que lo constituyó como tal, sino por la vía, digamos, de los hechos, de las producciones de un tipo de sociedad campesina que se constituye ahí. No queremos quedarnos en una explicación de la esclavización como una forma, digamos, plana y homogénea para todo el territorio, ni siquiera americano, ni siquiera colombiano, ni siquiera pues en lo que luego fue Colombia, ni siquiera tampoco en el mismo Valle del Cauca, porque el mismo Valle del Cauca habría que mirarle matices en espacios regionales o subregionales muy particulares. Una población del centro del valle y del centro sur que está muy fuertemente vinculada a la producción de ganado, a la producción de derivados de la caña, como el aguardiente, la miel, los mieles, producción agropecuaria que va a estar muy importante, va a tener una importancia muy fuerte en el vínculo con mercados regionales, con mercados del Pacífico inclusive, y con mercados que van más allá de las fronteras de la suela plana del Valle del Cauca. Bueno, con esta bella nota que tiene la música de la ópera Isaac del maestro Alberto Guzmán, que se presentará como clausura de este simposio y en el Teatro del Aire y los Cristales, como un regalo a la universidad, a la ciudadanía de Cali, quiero entrar a un tema que es muy muy importante en tu planteamiento, que es el tema religioso, que también en tus ideas está idealizado y que tiene que ver con una confrontación que fue muy dura, muy cruel en el tema de los religiosos, porque la colonización implicó no solamente racionalizar el trabajo, explotar, sino controlar el espíritu de los esclavos. Quizás la resistencia en unas partes más que en otras dependió, es una explicación que tengo para el caso brasileño y del Caribe, de la fuerza demográfica. Es que al Brasil llegaron 6 millones de esclavizados, al Caribe 5 millones, y en el caso colombiano llegaron a lo sumo, según Germán Colmenares, 250.000, con una característica, que en el Brasil había plantación y se concentraron, lo mismo que el Caribe. Aquí no llegaron realmente a la gran economía de plantación porque no existía sino más a la minería. Pero eso nos lleva de todas maneras a tu planteamiento, que es el de la religión, que también planteas está idealizada por la novela.
Sí, bueno, el tema de la religión está traído a cuento en la ponencia porque María, encontramos que cuando aparecen los esclavos y aparece la servidumbre negra y aparece la historia de Nai Feliciana, no hay ninguna mención a los cultos africanos. Y en general, si uno mira así en gran panorámica sobre la cultura colombiana en el sentido más lato y popular posible, más de difusión, ¿no? En Colombia no hay reconocimiento de la existencia de religiones afrocolombianas. En cambio, antes incluso de estos movimientos, de los cuales Zapato Olivella hizo parte dentro de todo un movimiento de las intelectualidades afroamericanas en toda América, antes de que se produjera esos tipos de reconocimientos, o de la exigencia de un reconocimiento de la herencia africana en la Constitución de América, sin embargo ya se sabía públicamente, era digamos de dominio público, de la esfera pública de estas repúblicas, pues la existencia en Cuba del palomonte y de la santería, en Cuba, bueno, en Haití lo paradigmático, el vudú, el candomblé, en Brasil, etcétera. Es decir, que ya sabíamos, hace más de ya un siglo más, que los africanos, traídos como esclavos, habían adoptado una forma de resistencia a la cristianización que acompañaba el régimen esclavista, o manteniendo cultos secretos de sus propias religiones originarias, o haciendo simbiosis, ¿no? Maniobras de sincretismo, como efectivamente son todas estas religiones como la cubana, la haitiana, las brasileñas que he mencionado, ¿no? Es decir, que esto se presenta como una forma en esa dialéctica del amo y el esclavo que examinó Hegel a propósito de la revolución haitiana, vale decirlo, el esclavo, ¿cierto?, de alguna manera recupera un terreno en la relación de poder, apropiándose del terreno, del campo simbólico del amo y torciéndolo, distorsionándolo en un sentido favorable a la preservación de una identidad que precisamente la cristianización quiere suprimir de un tajo, ¿no? Entonces, ahí hay un problema interesante, digamos, si contrasta uno, si usa uno María y desde ese punto de vista como una novela que hace una cala en el mundo esclavista colombiano y específicamente una región tan prominentemente esclavista como fue el Gran Cauca, porque también justamente Germán Colmenares está a cuento precisamente cómo el Gran Cauca monopolizaba el régimen esclavista colombiano y por eso fue tan grande la resistencia. Ayer el profesor Edgar Vázquez nos contaba precisamente esa simbiosis entre la minería del Pacífico, de las minas del Pacífico, con régimen esclavista, y las haciendas del Cauca, básicamente del Valle del Alto Cauca, que alimentaban aquellas, ¿no? Pero trae un dato que yo cito en mi conferencia, en mi ponencia, así creo que él te dice, en el momento de la mitad del siglo XIX hay 163.400 esclavos en Colombia. En Cuba hay 400.000 y en Puerto Rico 31.000. No se olviden que seguían siendo colonias para esas fechas a mitad del siglo XIX, colonias españolas, y por lo tanto el régimen de la esclavitud seguía plenamente vigente. Entonces, fijaros la diferencia, ¿no? Es decir, que en ese sentido nosotros fuimos finalmente un virreinato pobre, al punto que, como se sabe muy bien, el virrey español en Santa Fe de Bogotá vivió de alquilado hasta que decidió construir un palacio hacia final del siglo XVIII y no lo alcanzaron a terminar porque vino la guerra de independencia, ¿no? Comparar vivir de alquilado de un virrey con los palacios virreinales de Ciudad de México o de Lima, ¿no? Que fuimos un virreinato pobre económicamente, y en ese sentido, digamos, el tema de la posibilidad de esa supervivencia de religiones en un caso y en el otro no, tendría que ver también con el hecho, digamos, de la magnitud
tanto en Cuba como en Brasil, de la gran hacienda dedicada al cultivo de la caña de azúcar, de la producción de azúcar para un mercado mundial. Porque fijaros que también decía el profesor Edgar Vázquez ayer, reconstruyendo precisamente esta presentación del problema desde el punto de vista de Germán Colmenares, cómo esa producción de oro fue oscilante y a veces hubo auge en la producción de las minas del Pacífico, e incluso del propio Valle, o del propio Cauca, y luego en momentos en los cuales hubo unos declives de esa producción, y ese flujo y reflujo de la producción aurífera determinaba también la suerte y la prosperidad o la decadencia de la hacienda esclavista en el Valle. En cambio, Cuba y Brasil, por sus propias condiciones geográficas, construyeron una industria azucarera basada en la plantación esclavista, conectada directamente al mercado mundial, que exportaba un producto que fue crecientemente necesario en la Europa, que asistía al mismo tiempo a la explosión demográfica producida por la revolución industrial, que es el azúcar. Entonces, claro, si pensamos en Malcolm X hacía una diferencia entre cuando Malcolm X examina la conducta de los afroamericanos, la conducta política de los afroamericanos en la época de las luchas por los movimientos civiles de los años 60, la época de Martin Luther King y el propio Malcolm X, él rastrea las raíces de una conducta moderada, digamos, pacifista, transaccionista y una política radical, la rastrea históricamente, atribuyendo esa diferencia de conducta política entre la radical y la moderada, en fin, a que unos son los descendientes de los esclavos de plantación y otros los descendientes de los esclavos de servidumbre. Dice, vivir en la casa del amo como siervo generaba una conciencia distinta a la de vivir en las barracones de las grandes plantaciones en condiciones infrahumanas que solamente pues podríamos comparar con las que montó Adolfo Hitler cuando montó sus campos de trabajo forzado por toda Europa, ¿no? Entonces, quizás también sea ese carácter poco doméstico pero al mismo tiempo, ojo, y ahí es donde quería ir, pero estaba perdiendo un poco el hilo, esas condiciones, digamos, infrahumanas, al mismo tiempo objetivas, ¿no? En el sentido weberiano del término, entre el amo y el esclavo en la gran plantación azucarera, creaba un espacio de libertad para que los propios esclavos, tanto físico como mental, para que los propios esclavos pudieran reconstruir sus ritos o recomponer sus ritos y recomponer los cultos a sus dioses ancestrales. Mientras que la intimidad de la casa señorial, ¿no? Pues esa intimidad al mismo tiempo niega lo público y lo privado, ¿no? Y por lo tanto es muy difícil que se oculte a los amos, sobre todo una servidumbre que convive con ellos, y además, como ya se subrayaban las dos profesoras previamente, que intervinieron previamente, pues además les encargan, las hayas negras, como la propia Nay, se encargan de amamantar y de criar a los hijos de los amos blancos, ¿no? Entonces sería, digamos, un factor que explicaría por qué entre nosotros no se dio ese fenómeno, digamos, de las religiones afroamericanas, en el sentido genérico, como manifestación de una resistencia al esclavismo, ¿no? y a la tragedia, digamos, del desarraigo brutal que supuso traer estas masas de gente de África para ser esclavizadas en América, ¿no? Bueno, Carlos, tú has hecho mucho énfasis en que hoy estamos leyendo, por supuesto, con otros ojos, más densamente, con múltiples miradas, y ese ha sido como el espíritu del Simposio Internacional Jorge Isaacs, y en particular, donde volvemos 12 años después a ver muchos trabajos y muchas perspectivas que se están desarrollando y que nos dejan en claro que son muchas las cosas que aún faltan, porque Isaac puede ser objeto, pero a la vez pretexto para volver a pensar una historia, una cultura, cómo nos hemos ido forjando.
Y esto tiene que ver con lo que te voy a preguntar. Es decir, aquí a las Américas llegaron millones y millones de esclavizados. Se habla de 50 millones, de 25, de 12.5. La última investigación a partir de los navíos que llegaron da 12.5 millones de esclavos, que para la época era una cantidad enorme. Lo cierto es que la diáspora africana generó en todos estos países un aporte extraordinario en todos los campos de la cultura, de los saberes, y hoy es un objeto de conocimiento en ascenso muy importante, que hoy lo llaman los estudios afrodiaspóricos. Pero para concretar, yo creo que ISAB, no sé qué tan conscientemente lo hizo, pero que lo hizo, ahí está en la novela. Realmente la novela empieza en África, porque los famosos capítulos africanos, si uno mira temporalmente la novela, quien está primero en la historia es Nai, ¿no? Que acá al convertirla la nombran como Feliciana, y se encuentra con una niña judía en Turbo, que viene pues a vivir a la hacienda porque su padre se ha ido a la India, la historia que todos conocemos, y se encuentran realmente dos diásporas, la diáspora africana y la diáspora judía, digamos simbólicamente en la novela. Pero hablemos de la diáspora africana. Yo creo que ese es uno de los méritos de la novela, por lo menos haber dejado esa diáspora colocada y dándole una importancia, darle a Nai esa importancia que le da en la novela Efraín y María, el lugar central en medio de la servidumbre. Pero creo que hay sutilmente una serie de elementos que dejan ver toda la tragedia. En el entierro, el deseo de volver, la propia historia, y por supuesto una cierta idealización de la conversión de Nai al catolicismo, aunque las durezas de la travesía están bien, no están colocadas, pero sí hay momentos muy duros de esa travesía. Entonces yo creo que vale la pena que hablemos un poquitico de esa relación con África, que hoy en los estudios afro-latinoamericanos, por llamarlos de algún modo, lo que hacemos en el doctorado, es un vacío que tenemos. Nosotros tenemos que volver a pensar qué fue esa relación con África. Los africanos también están pensando en volver a ver qué pasó con los que ellos trajeron a las Américas. O sea, estos tiempos son tiempos de volver a pensar ese gran fenómeno que fue la diáspora africana. Sí, bueno, es decir, no se puede dar una decisión, no se puede tomar, a mi juicio, es indecidible, digamos, para decirlo en términos de matemática, si finalmente María es racista o no. Y me retracto un poco, porque en la ponencia está escrito que al final es indecidible la cuestión, ¿no? Y en la ponencia traigo a cuento precisamente una cierta polémica que se da entre Donald McGrady y Gustavo Jaramillo, que es el autor de la edición crítica de la Biblioteca de Ayacucho de María, que fue la que yo consulté para preparar esta ponencia, en la cual precisamente McGrady, como ya dije al comienzo, justamente dice, ¿no? Es que presentó una historia africana, ¿no? Y sin embargo, Gustavo le responde, claro, ya sin que sea un diálogo directo, sino precisamente un enfrentamiento entre un autor y su comentarista, ¿no? Dice, pero McGrady, bueno, entonces cito a Gustavo Jaramillo, es una nota del prólogo crítico de la edición crítica de Gustavo Mejía. Y se ocupa también de pasajes como el que protagonizan en el capítulo 19, Efraín Emigdio, propietario de una mediana hacienda esclavista. Cita dentro de la cita: Efraín pregunta en casa de Emigdio por qué un niño negro tiene el brazo mutilado, y Emigdio se queja de la estupidez de los negros y agrega que el único oficio que el muchacho puede hacer es cuidar caballos.
Efraín no hace ningún comentario, pero esto es McGrady, ¿no? Efraín no hace ningún comentario, pero el hecho de que incluya el episodio muestra que está deshecho por la falta de humanidad. Ese es el comentario de McGrady a ese pasaje del capítulo 19, digo, el 19. Y entonces ahora viene Gustavo Mejía, pero McGrady no se da cuenta que al expresar su idea en estos términos se convierte en otra víctima de la hábil manipulación que el autor realiza de los materiales de su novela, llevando al lector a que atribuya todas las atrocidades de la esclavitud al sector social que era el enemigo social más importante de la clase de Isaacs en el campo, el sector medio, mientras que la propia clase de Efraín y de Isaacs, entrecomillado, digo, entre paréntesis, el latifundio esclavista, ese paréntesis mío, aparece limpia de toda mancha de brutalidad, ¿no? Es decir, que esto es lo que, digamos, permite, digamos, de ser como, hay como, dejarlo en tablas ese problema, ¿no? Porque McGrady, justamente, como después lo hará Zapato Olivella, reivindicará esos capítulos precisamente como una reivindicación de los excluidos, mientras que Gustavo Mejía insiste, ha manipulado el problema, ¿no? Pero no solamente lo manipula en ese sentido, que la verdad es que sí, que uno podría, porque cuando habla del sector medio aquí, Gustavo Mejía en su prólogo a María, se está refiriendo al hecho de que existe, digamos, el gran terrateniente, el latifundista esclavista, pero también existe el pequeño y mediano propietario, ¿no? Normalmente un criollo, claro, digamos una cierta clase media rural, que también tiene esclavos, pero en pequeña escala, no tiene la escala, digamos, industrial de la gran hacienda azucarera. Pero no solamente está, digamos, ese episodio, sino que hay otro problema que valía la pena citar, ¿cierto? Que es cuando Isaacs incluye en una de las ediciones de María, una nota de pie de página, justamente refiriéndose, una nota de pie de página a esos 3 capítulos que están situadas en el último capítulo de los 3, donde básicamente dice que no se espante el lector por lo que ha leído, refiriéndose a esa historia de esclavitud de Nai, ¿no? Sino que además, porque he edulcorado esa historia, lo dice prácticamente en estos términos, porque si queréis saber lo que es de horrible, lo que fue de horrorosa la esclavitud, tenéis que leer, y cita los capítulos que deberían leer, y en los tomos correspondientes de la Historia Universal de Cesare Cantù, que fue un historiador integrista católico italiano del siglo XIX, que hizo una historia universal, precisamente dentro de ese deseo, digamos, del catolicismo de responder a la Ilustración. Si la Ilustración tiene su enciclopedia, pues nosotros también hacemos nuestras enciclopedias, y si la Ilustración tiene como un proyecto la historia universal, pues el catolicismo también puede tener un proyecto de historia universal, y Cantù lo hace, ¿no? Y dice, claro, que Cantù, su descripción del régimen de esclavitud en los capítulos dedicados a la esclavitud en la historia universal son mucho más terribles, por cuanto la descripción que hacen del régimen es muchísimo peor de la que presenta el propio Isaac. En ese punto, digamos, Isaac hace, digamos, un doble reconocimiento. En primer lugar, que ha suavizado la historia, incluso comparado con una de las posibles fuentes de esa historia, porque cuando la historia nadie podría, no sé, yo como no soy especialista realmente mariano, realmente yo estoy un poquito aquí de intruso, puede haber quizás una fuente oral directa que haya escuchado realmente la historia de Nai Isaacs, ¿no? U otros, no sé si cuando estaba en el Dagua, como también había trabajadores negros, también y tradición oral también le hayan contado una historia así, en fin. Lo importante es que él cita esa historia, es decir, que puede ser una de las fuentes de la historia de Nai, o que haya, digamos, cribado la historia de Nai con la historia universal de Cantù, ¿no? Ahora, ¿por qué esto tiene importancia? Porque aquí ya no hablamos simplemente de lo que Gustavo Mejía le critica a McGrady en ese episodio
de la visita de Efraín a Emigdio, sino que estamos hablando también de que la historia de Nay está cristianizada, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que no omite las desgracias y las tragedias que suponen la esclavitud de una mujer que era hija de nobles, que se casa también con el hijo de un noble cuando de un pueblo adversario, etcétera, y que es reducida a la esclavitud, que además que se casa con su marido en África y que por la esclavitud misma es separada y que su matrimonio es roto, digamos, no solamente es que es reducida a la esclavitud, exportada a América, desarraigada radicalmente, sino que su propio matrimonio, al cual ella realmente atribuye enorme importancia en la propia novela. Todas esas desgracias, sin embargo, son redimidas por el cristianismo, ¿sabes? El cristianismo como una religión salvífica, una religión salvadora, que redime de las desgracias terrenales, de esa desgracia de ella, que en este caso concreto, fijaros la historia como es. Ella se convierte al cristianismo en la propia África, ¿no? No es aquí. Y se convierte al cristianismo en la propia África, no bajo las maneras coactiva, impositiva, utilizada por la Inquisición para obligar y forzar la conversión de los africanos esclavizados, que incluía, por ejemplo, la destrucción de los instrumentos musicales, la persecución de cualquier reunión que tuviera un carácter cultural, etcétera, etcétera, con un régimen policial estricto. No, sino que aquí resulta que hay un par de misioneros africanos que naufragan en el río Gambia, que Sinar, el novio, ya están casados, ¿no? No están casados aún, no están casados. Sinar rescata, que eran dos misioneros franceses, el misionero joven muere, paradójicamente, y el que sobrevive es el anciano, y el anciano hace buenas migas con Sinar porque precisamente habla la lengua del pueblo de los Asantis, que era de donde venía, al que pertenecía Sinar, y le cuenta noticias de su reino, etcétera, y a partir de esa relación ya amical, pues finalmente viene la conversión. Una conversión, digámoslo así, puramente fundada en métodos persuasivos y afectivos, sin ninguna intervención de un factor coercitivo. Y luego ocurre una cosa muy interesante que remite finalmente al tema que trae la pregunta de Darío, del profesor Darío, que es el tema siguiente. Se convierten en secreto en África el cristianismo, porque un poco después de su conversión, primero Sinar se convierte y luego Sinar convierte a Nay, que por amor se convierte al cristianismo, y luego viene el matrimonio, que ya ha sido permitido por el padre Mangmachu, el padre de Nay, con este que era el hijo de un pueblo enemigo mortal del suyo. Pero antes de que se celebre el rito del matrimonio según las leyes del pueblo africano al que están en ese momento perteneciendo, el sacerdote los lleva a un lugar de la selva, un apartado, y los bautiza y explica entonces cómo, a pesar de que falte el templo, digamos, y falten, digamos, todos los elementos cultuales que legitiman o corroboran o complementan o construyen el matrimonio cristiano, sin embargo, se da por válido. Y ellos ocultan su conversión al cristianismo ante su propia gente y se casan bajo los ritos africanos. Y luego vendrá la historia que ya está en todos los capítulos, de que finalmente como Nay termina allí en Turbo en el atrato. Entonces, fíjense que cuando están allí, ella, que ha sido llevada por un contrabandista español, es comprada primero por un yanqui, pero el padre de Efraín, que viene de regreso, que se supone es el último viaje que hace a Kingston, viene de Kingston y ha llegado también a Turbo. Entonces, en primer lugar queda prendado por ella, atraído por ella por dos motivos principales, según expone el propio Isaacs.
El primer motivo es que ella ya habla español, porque ya le enseñó precisamente una de las servidumbres de allí, una mulata del señor donde ella está, le ha enseñado español, y en segundo lugar porque es cristiana, ¿no? Y como según el propio relato de Isaac, Salomón le entrega a María, su hija, para que se haga cargo de ella como padre putativo, y no solamente le dice eso, sino que le dice, espero que la conviertas, al primer cura que encuentres, la bautices y la conviertas al cristianismo, porque el cristianismo me ha dado un sosiego, me ha dado un sosiego que yo no encuentro. Eso sí, no se lo comentes a nuestros parientes, refiriéndose a los parientes judíos, que esta conversión quede como oculta a nuestro propio pueblo judío, ¿no? Y claro, entonces fijaros, después de toda esa historia tan terrible, que es la historia de Nai, contada eso sí edulcoradamente según el reconocimiento del propio Isaac, sin embargo al final la conversión de ella al cristianismo le permite una solución del problema. Una historia desgraciada termina felizmente. Ella de haya en la casa señorial, en una gran hacienda esclavista del Valle del Cauca, de haya de una niña privilegiada que es María, ¿no? Y sin embargo allí viene un tema que también toco en la memoria, digo en la ponencia, que es interesante, porque hay una cierta inversión. Es que Donald McGrath en ese sentido tiene mucha razón, es decir, los dos personajes son María y Nai, es decir, la polarización, a pesar de que hay otras historias de amor en medio, que ya conocéis, sin embargo, realmente la polarización es Efraín, María y Nai, Sinar, ¿no? Entonces, en espejo, en Nai está no solamente el carácter redentor del cristianismo que absuelve de las penurias de este valle de lágrimas y por lo tanto absuelve la historia de la esclavitud, sino que también está el problema de las conversiones y de los fingimientos de conversiones, ¿no? Porque no olvidemos que Jorge Enrique, el padre de Jorge Isaacs, es un judío converso, ¿no? Y se convierte según el propio, bueno, según la biografía del profesor Fabio Martínez, y espero que ese dato sea efectivo, que era hijo de unos judíos sefarditas, ¿no? De esos judíos que fueron expulsados de España a raíz del decreto de 1492 de los Reyes Católicos, que establecía que tanto a los judíos como a los musulmanes que vivían en España, ¿cierto?, que no eran invasores, eran españoles judíos y españoles musulmanes, como había españoles cristianos. Eso no es un cuento de que son unos bárbaros que están ahí por 7 siglos ocupando la península, que eso es un cuento que no es lo que decía Marcelino Menéndez y Pelayo, corresponsal de don Miguel Antonio Caro, ¿no? Digo que entonces, en el momento que viene el decreto básicamente dice lo siguiente: o te conviertes al cristianismo o te vas del país, ¿no? Entonces, muchos decidieron irse, prefirieron su fe a sus bienes y a su país, porque era su país, ellos vivían ahí, y por siglos. Como por ejemplo, la estirpe de los Isaac, ¿no? En cambio, otros que se quedaron, y se quedaron dos clases de los que se quedaron, unos que se convirtieron efectivamente al cristianismo y se volvieron cristianos directamente, y ya se perdió, digamos, la línea de continuidad de la cultura judía y de la religión judía, y otros que fueron los llamados en España los marranos, que públicamente aceptaron la conversión al cristianismo, pero que clandestinamente mantuvieron su fidelidad al judaísmo y los ritos y el sabbat y los rasgos distintivos, digamos, del judaísmo. Entonces hay un fenómeno también de hibridación, de mestizaje cultural, porque esos marranos de todas maneras también logran, porque sobre eso también hay estudios antropológicos de antropología cultural, incorporan inevitablemente rasgos cristianos, porque están en un medio cristiano, que de alguna manera hace simetría con la situación de los africanos, que aquí, como los de la santería,
que mantuvieron también su fe en las creencias ancestrales y al mismo tiempo incorporaron a esa fe y a ese panteón y a sus propios ritos incluso rasgos cristianos, ¿no? Entonces ahí hay una historia que se juntan, digamos, judíos y africanos en el terreno de lo religioso, en el terreno en el cual la religión aparece como un problema de Estado y por lo tanto de imposición que se logra por métodos coercitivos, y eso obliga entonces a adjuraciones definitivas de tu tradición, o por el contrario a conservarlas como sociedad secreta, como actividad subterránea, pero que se mantiene, que precisamente lo que decíamos de las religiones afroamericanas que cité antes y que han sido tan potentes y que siguen siendo tan potentes. De hecho, una cosa que es interesante de la Revolución Cubana es que precisamente como les quitó a los curas de encima, ¿no? Entonces le dio un aire nuevo a los santeros y a los del Palo Monte. Cuando, claro, en una época vino el dogma del marxismo-leninismo, que perseguía aquello precisamente, toda esa idea positivista de la evolución del pensamiento humano y la religión como la fase mítica, la fase religiosa como fases superadas por la edad positiva, la edad de la ciencia, etcétera. Pero que ahora mismo, digamos que los cubanos han abandonado el dogmatismo marxista-leninista, hace que en este momento hay un revival de la santería y del Palo Monte, ¿no? Bueno, para ir cerrando la conversación, tenemos otra nota y vamos a la última pregunta con Carlos Jiménez. Para la historia es muy importante la obra de Isaac en la medida en que él describe con bastante detalle esas relaciones sociales que se dan en las haciendas. Describe también un paisaje exuberante, que es el que se va apropiando ese campesinado. Es población que fue vinculada fundamentalmente a la producción agropecuaria en la conformación de unas haciendas que aquí se van construyendo también en relación con una producción minera de la costa pacífica, en una correspondencia tanto de recursos agropecuarios para esta región minera, como en buena medida lo que los aportes mineros representaron para la conformación de estas haciendas. Se describen elementos tan particulares como los movimientos económicos, el movimiento de gente, la apertura de caminos, los espacios productivos y la población, por supuesto, cómo la población se mueve en esa relación entre la esclavización y la desesclavización. Obviamente, por la misma presión del esclavizado, se da una libertad y una formación de un campesinado que está vinculado a las actividades también, pues por supuesto agropecuarias, pero también con el mercado y en una relación muy fuerte en toda la región, unas relaciones sociales y una conformación de unos inclusive parentescos que van conectando a estas sociedades en toda la región del Valle del Cauca. Bueno, estamos llegando al final de esta conversación tan rica que deja muchos horizontes, y creo que quería recalcar en la exposición de Carlos y en su ponencia, que podrán leer en la página web del Centro Virtual Isaacs, y podrán también ver las distintas conferencias, ponencias y mesas que se están llevando a cabo en este simposio internacional, para que puedan ser de consulta por todo tipo de públicos, los distintos investigadores, colegios, profesores, no solamente de nuestra región Pacífico, sino de todo el país y en el mundo, interesados en esta temática,
podrán consultar este repositorio y entonces podemos ver el texto completo del profesor y agradecerle, decirle que en su ponencia hay una conclusión muy importante que me parece clave, y es que la deuda historiográfica con la esclavitud, con todo lo que contribuyeron a estos países, apenas la estamos comenzando a saldar. De manera, Carlos, que te agradezco muchísimo, habrá muchas tareas para nosotros de aquí en adelante. Bueno, ¿yo puedo decir 2 palabras finales? Sí. No, simplemente en la ponencia traigo un caso que me parece muy interesante y muy revelador, y que no puedo explicarlo porque ya el tiempo se agota, y es que en 1890 se publica en New York una de las traducciones, no sé si la primera, no estoy eso seguro, de María al inglés, ¿no? El traductor es Roald Ogden, que fue un periodista y un editor importante en Nueva York, llegó a ser en los años 20 editor del New York Times, que no es poca cosa, y sin embargo esa edición tiene una característica: suprime de tajo los 3 capítulos de Nike. Como lo hicieron muchas ediciones en Colombia, lo suprimían. No aparecen esa historia, ¿no? Daría mucho, y hago unas reflexiones en la ponencia sobre el tema, pero me parece digamos, un dato sintomático, ¿no? Esa supresión tan crucial en la edición inglesa, en Nueva York, además, que es un dato mucho más importante, porque Fabio Martínez menciona en su biografía que hubo una edición en San Francisco, ¿no? Pero sin ser para nada enemigos ni hostiles con los de la costa oeste, pues todavía en 1890 New York era el centro intelectual, político y económico de Estados Unidos de América, ¿no? Entonces esa omisión es muy reveladora. Quería simplemente dejar esa línea de investigación abierta. Y muchas gracias. Bueno, esa fue la ponencia de Carlos Jiménez. Identidad y representación de los afrocolombianos en María, de Jorge Isaacs, que se presentó como evento principal en la jornada de la mañana de esta segunda sesión de la versión número 9 del simposio Isaacs. Vamos a continuar en el Teatro Estudio de Telepacífico para todos aquellos que están interesados en seguir las actividades académicas a través de streaming. Vamos a partir de las 11:30 de la mañana con las conferencias y ponencias de Raúl Vallejo, escritor y político, profesor fundador de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador, Nueva Indicación de María, y con la presentación de la profesora Carmiña Navia, profesora y poeta de la Universidad del Valle, María, ficción o realidad. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta mañana a través del canal regional Telepacífico y a través de la transmisión vía streaming.
de Literatura de la Universidad de las Artes. ¿La Universidad qué? Universidad de las Artes. Ah, las Artes. Sí, que queda en Guayaquil. Ah, qué bien. Hola. Aló, aló, aló. Aló. Ok. Bueno. Hola, Raúl. Ethan. Solamente mando las ponencias para la lectura. Sí. O si tomas la decisión de hacerlo conversado. Vamos a ver. Bueno, los invitamos a tomar asiento en el auditorio para continuar con la programación. Esta versión número 9 del Simposio ISACS, los invitamos a tomar asiento para continuar con la programación. En esta mesa nos encontramos con Raúl Vallejo, escritor y político, profesor fundador de la Universidad Andina Simón Bolívar, cuya ponencia será Nueva Vindicación de María, y con la profesora Carmiña Navia, profesora y poeta de la Universidad del Valle, cuya ponencia se titula María, ficción o realidad. Vamos a entregar unos papelitos entre el público para que ustedes puedan, terminada la ponencia de cada uno de estos expositores, realizar preguntas. Vamos a darle un espacio de cerca de 10 minutos acá a las preguntas, de acuerdo a cada una de las ponencias. Nosotros vamos a continuar también en la programación aquí a través de vía streaming en el Teatro Estudio de Telepacífico en la jornada de la tarde, y avancemos en esta mesa con el profesor Vallejo y con la profesora Carmiña Navia. ¿Sí? Entonces empezamos, Carmiña. Buenos días. Bueno, saludo la celebración de este simposio que nos ayuda y nos obliga a volver a mirar nuevamente nuestra gran novela vallecaucana. Entonces mi ponencia es María, ficción o realidad. La crítica literaria más seria y especialmente la académica lleva décadas luchando contra las discusiones en torno a la identidad histórica de María, la protagonista de Jorge Isaacs, del mismo nombre. Se intenta de diversas maneras sacar las aproximaciones al relato de las referencias a algún amor adolescente del protagonista autor. Pero al mismo tiempo se multiplican las biografías del escritor, lo que nos lleva una y otra vez a revisitar los paisajes, las casas, las relaciones y el entorno extraliterario de la obra. La pregunta en la base de este trabajo es: ¿recorrer los pasos de construcción de una leyenda puede ayudarnos a desandar el camino de construyéndola? ¿Qué utilidad tiene ello para la lectura, disfrute y comprensión de la novela? Los lectores no especializados de la obra
han heredado un paisaje en el cual María no es un personaje ficcional, nacido de la mente y la creación de un escritor. Por el contrario, han heredado una tradición que reclama poseer todo tipo de retazos de la existencia histórica de esta protagonista. Y no podemos pensar que se trata de una leyenda construida únicamente para atrapar turistas ingenuos en la visita a la hacienda llamada El Paraíso en el centro del Valle del Cauca, como afirma algún intelectual. No, se trata por el contrario de una confusión construida con paciencia y persistencia paralelamente a la novela y que ha sido parte esencial de su recepción literaria. Muy tempranamente podemos pensar que antes de 1894, fecha en la que el autor dedica el texto a sus padres, Luciano Rivera y Garrido, en su obra Impresiones y Recuerdos, sitúa adecuadamente el asunto cuando dice: porque supongamos que María no se hubiera llamado así en la esfera real de las cosas, ni Efraín, Efraín, ni Ema, Ema, y así los demás, ¿dejaron por eso de ser personas que existieron o pueden existir? Parece adelantarse Rivera y Garrido a la teoría de los mundos posibles. Más adelante, en 1897, el mismo autor da a conocer un reportaje a un hombre negro ya mayor, al que reconoce como Juan Ángel, el niño que acompaña y sirve a Efraín en la novela. En dicho reportaje, reproducido íntegramente por Luis Carlos Velasco Madriñán en su obra El Caballero de las Lágrimas, el esclavo afirma la existencia de María, quien vivió, según su testimonio, con el nombre de Eloísa. A partir de aquí, la leyenda crece como una bola de nieve, y hablar de la novela es buscar siempre a personajes reales. Quizás el mismo autor de la obra sea quien sitúa los hechos en este terreno, porque la dedicatoria de la obra a los hermanos de Efraín ya extrapola a los personajes de ficción hacia el ámbito histórico en el que la ficción será leída. Por otro lado, la tradición que recoge todo lo relacionado con el supuesto retrato de María se mueve igualmente en este terreno. María Cristina Restrepo, en su biografía novelada de Isaac, recoge así, comillas: me asombra comprobar que para Jorge, María no ha sido un personaje literario, una criatura nacida de su imaginación, sino un ser real, una mujer de carne y hueso que vivió cuando él era joven. Tanto así que en su carta a Donoso se atrevió a criticar la pintura y a hacer sugerencias para mejorarla, acercándola más a la modelo. La base del rostro pudo dejarse un poquito menos carnuda. La Virgen de la Silla de Rafael, modificando un poquito la nariz del modo que he dicho, puede servirle de modelo para esa facción. Y perdóneme la insistencia en este punto, ¿se ha fijado usted en algún retrato mío? Esa es la forma de nariz de nuestra familia, mas debe ser idealizada para aquel rostro de hermosura sobrehumana. Hasta ahí las comillas. La leyenda se amplía y se sustenta. De esta hacen eco intelectuales tan serios como Germán Arciniegas, quien en su estudio Genio y figura de Jorge Isaacs plantea lo siguiente: cuando don Jorge Enrique Isaacs estaba recién casado, en Turbo, Salomón, su primo que vivía en Jamaica, acababa de enviudar y debía viajar a la India, y le encomendó a su hija Esther para que cuidara de ella cristianamente. Así llegó Esther a Turbo, se bautizó con el nombre María. No podía ser de otra manera, y vino a ser la protagonista de la novela. Esa niña María realmente existió, y quien cuidó de ella fue Feliciana Onay, que también vivió realmente y era una de las negras que en el paraíso conoció Isaac. Hasta ahí Germán Arciniegas. Paralelamente a la recepción crítica de María, a partir de la reconstrucción y apertura al público de la Casa de la Sierra y aún antes, se fue configurando un imaginario vallecaucano primero, colombiano después, según el cual la joven protagonista de esta novela habitó indiscutiblemente en los corredores de nuestra geografía. La casa fue el museo
en el que se rememoraron sus años de niñez y adolescencia, y la prueba física de su paso por este mundo, la casa museo, ayudó a sentir la relación con sus hermanos, su soledad, su comunicación con el amado ausente. Pero no solo esto, Luis Francisco López Cano, en su magnífica investigación La tumba de María Isaac, génesis y desarrollo de una leyenda vallecaucana, explica en detalle la existencia de una tumba del personaje en el cementerio de Santa Elena, pequeña población vallecaucana vecina a la Hacienda del Paraíso. Me parece que la lucha actual de los estudiosos por probar, entre comillas probar, la inexistencia de María, más allá de la imaginación de su autor, es bastante estéril. Creo que la discusión hay que abordarla de otra manera y por tanto intentar plantear las preguntas y las respuestas en otros paradigmas. Veamos una cita de Luis Francisco López Cano. Uno de los mayores interrogantes de nuestra tradición cultural, ¿existió María? Esta es una pregunta ampliamente difundida y con alta dosis de complejidad, que no puede ser explicada solo como producto de mentalidades anticuadas que se expresan mediante un sentimentalismo barato. No. Como veremos, este tipo de inquietudes posee una historia y una justificación que les ha dado vigencia porque tal vez, como opina Jung, los símbolos considerados desde el punto de vista del realismo no constituyen verdades exteriores, son psicológicamente verdaderos. Plantea López Cano en el ensayo citado. Esto continuará siendo así en el mundo literario en general, como lo muestran las indagaciones de algunos autores detrás de La Ángela Vicario de García Márquez. El lector medio y algunos críticos no renuncian a buscar la realidad detrás de la ficción, y mucho menos ahora con el auge de la llamada autoficción, que señala nuevos derroteros a quienes se interesan por la relación obra-autor. Si en la escritura de Jorge Isaac es absolutamente reconocible el Valle del Cauca, es rastreable su fauna y su flora, si la vida cotidiana de la hacienda vallecaucana en el siglo XIX puede reconstruirse a partir de la novela, ¿por qué no es legítima la pregunta por la existencia de los protagonistas de la misma? Humberto Eco nos plantea: un texto es un producto cuya suerte interpretativa debe formar parte de su propio mecanismo generativo. Generar un texto significa aplicar una tragedia que incluye las previsiones de los movimientos del otro, como ocurre por lo demás en toda estrategia. El relato que se inicia con esta dedicatoria que hemos visto, que utiliza la primera persona como agente narrativo, que evoca constantemente lugares y referencias regionales, bien puede generar en su actualización la pregunta por la extraliterariedad de su protagonista. El viaje terrestre y fluvial de Buenaventura a Cali está minuciosamente reconstruido. Lectores avesados en la geografía pueden legítimamente pensar que quien lo realiza no es un joven cuya existencia no puede plantearse más allá de la ficción, sino que por el contrario es el mismo escritor de carne y hueso quien desea cumplir una cita con su amada. Los detalles espaciales, tanto en el interior de la casa como en los paisajes externos que ligan la ficción a la historia, son mirados con atención por López Cano nuevamente en su artículo La Virgen de la Silla, eje histórico-cultural de la tradición ixasiana, en el que, entre otras cosas, atribuye parte del éxito de la novela a una identificación colectiva inconsciente entre la protagonista de nuestra obra y la Virgen María de la tradición católica. Ahora bien, por supuesto que una novela no es una biografía, e Isaac jamás planteó que su obra pretendía ser una parte de sus memorias. Tampoco podemos rastrear la imagen de María en los daguerrotipos o fotografías de la época. No estamos ante una crónica de la cual, por otro lado, no estaríamos conmemorando 150 años. La propuesta de los mundos posibles o mundos ficcionales puede resultarnos útil. Tomás Pavel nos dice sobre ellos: sin embargo, no se puede mantener al mundo real fuera de los textos de ficción. Las teorías de la ficción tropiezan a menudo con lo que Jung llama
frases mezcladas que combinan elementos reales y elementos de ficción, ya sea permitiendo que los seres de ficción se paseen por el mundo real, como en Freud psicoanalizó a Gradiva, o con más frecuencia otorgando a entes reales el derecho de habitar en la ficción. Antes de negar radicalmente la existencia real a la joven que murió esperando el regreso de su amado, podemos pensar que es una de esas mezclas en las cuales son reconocibles rasgos de la novia esposa del escritor, de su prima desaparecida prematuramente o de algún amor idealizado. Cuando Isaac habla de su novia joven esposa y dice: mi novia era una muchachita de 14 años, fresca como los claveles del paraíso y tímida como una concuna recién aprisionada, nos recuerda a Efraín evocando las timideces de María. López Cano, en la obra ya mencionada, reconstruye diversas figuras superpuestas en la formación extraliteraria de la leyenda de María. Aunque no nos estemos moviendo en el mismo terreno, sí podemos pensar en algo similar para la construcción de la protagonista, de la cual indiscutiblemente su autor estaba enamorado. Comillas: se detectan 9 mujeres comprometidas en la tradición ixasiana: María Manuela Ferrer, madre de Isaac; María Manuela Conto, prima hermana; Mercedes Holguín, pariente; Felisa González, esposa; María Mercedes Cabal, propietaria del paraíso; María de la O. López, ahijada de Jorge Enrique en 1855; Ana Joaquina Rayo, primera sepultada en Santa Elena; María Ospina, trasladada desde el castillo al cementerio de esta localidad. Hasta allí la cita de López Cano. Esto sin desconocer además lo que afirman algunos críticos en el sentido de que María y su tragedia son una alegoría de la pérdida de la tierra nativa que el autor llora y lamenta en una bellísima evocación. Lo podemos reafirmar en su escrito sobre los últimos borradores de un libro, Leyendo a María, en el que Isaac se recrea en el paisaje amado y perdido irremediablemente. La ficción y la poesía, como los sueños, transforman, fusionan, disgregan la realidad. La distorsionan, según lo planteado por Juan Grier Vázquez, el arte de la distorsión. O construyen verdades a medias, según Vargas Llosa, en La verdad de las mentiras. La obsesión por afirmar o negar la existencia histórica de esta protagonista es por lo demás algo que pertenece al ámbito de la recepción, de la lectura, y no propiamente hablando, es algo intrínseco a la obra misma. La teoría de la recepción literaria puede igualmente arrojar luces a este proceso. Comillas: la obra es la constitución del texto en la conciencia del lector, quien de este modo se convierte en coautor en tanto cuanto comparte con el autor el juego de la fantasía, pues la lectura se convierte en placer solo cuando entra en juego nuestra capacidad de creación, es decir, cuando los textos tienen la habilidad de activar nuestras capacidades. La historia de la literatura no puede pensarse sin la participación del lector. Es quien hace que la obra entre en el horizonte no perenne, sino transformable y cambiante, de una continuidad en que se consuma el cambio permanente de una simple recepción en una comprensión crítica, el cambio de una recepción pasiva en otra de naturaleza activa. Hasta allí, Luis Acosta Gómez, El lector y la obra. Tal vez inducidos por todo este proceso extraliterario que hemos visto, los lectores y las lectoras de María han actualizado la obra como la historia de unos amores y desamores reales vividos por unos protagonistas históricos que habitaron las tierras de lo que hoy se conoce como la Hacienda del Paraíso. Y además, este valor histórico que han dado en sus lecturas a los protagonistas se ha configurado como un plus de la emoción de la lectura y ha llevado consigo una mayor identificación en estos procesos. Esta historización no se ha dado únicamente con Efraín y María y sus padres, se ha dado igualmente con Nay Feliciana y con el conjunto de habitantes ficcionales de la Casa de la Sierra. Toda obra, por lo demás,
permanece abierta a múltiples lecturas. En América Latina, muchos críticos plantean que la literatura tiene vocación de realidad histórica. Por eso mismo, algunas de esas lecturas nos llevarán siempre una y otra vez a preguntarnos por de dónde han sido tomados esos mundos posibles. En el abanico de lecturas que la obra Ixiasiana ha abierto, abre y abrirá una y otra vez, volverá a jugar siempre como una de ellas las que preguntarán por quién fue su protagonista, con qué nombre vivió, dónde podemos encontrar sus huellas, si cortó o no cortó las flores del paraíso. Hasta hoy todavía algunos críticos se preguntan por la cuestión homérica y con ellos apuntan a encontrar los trazos históricos de sus cantos. ¿Hay conclusiones? Llegando al final de esta lectura, es importante regresar a algunas posiciones del autor de la novela. Isaac parece haberse prendado de su personaje y por ello haberle querido dar realidad. Su posición, en ocasiones deliberadamente ambigua, puede recordarnos un hecho que se cuenta de Richardson y que transcribe Terry Eggleton en una de sus obras. Dicen que Richardson, al referirse a su novela Pamela, no quería que los lectores la identificaran con una descripción verídica de la vida real, pero igualmente tampoco quería reconocerla como ficción. La posición ambigua de Isaac puede tener que ver con sus propios sentimientos. Como ya hemos dicho, puso en su personaje mucho de las mujeres de su vida, pero también pudo tener que ver con alguna intención social o moral que él esperó de su novela. Igualmente, pudo tener que ver con que se enamoró de su protagonista. Bueno, Carmiña, muchísimas gracias por la ponencia. Ya recibimos la primera pregunta por parte del público. Vamos a intentar leer. Les pido el favor de intentar escribirlo de forma legible, ¿no? Porque pues un poco aquí voy a tener que adivinar la pregunta. ¿Por qué el interés por saber si el personaje María responde a un ser real? ¿No ignora este intento la relación misma del personaje? O bueno, más o menos es lo que se alcanza a ver allí. A ver, de alguna manera esta pregunta es la que he intentado responder en la propuesta, ¿no? Ese interés viene de que se ha creado a lo largo de muchos años una leyenda, un discurso extranovelístico en el cual se intenta justificar o probar la existencia de María. Viene también de que los imaginarios vallecaucanos están poblados y después colombianos están poblados por la supuesta realidad de esta protagonista. Entonces el interés viene de una propuesta de la teoría de la recepción, porque el público lector medio en el Valle del Cauca y muchas veces en Colombia, más que fuera del país, ese lector medio está siempre buscando a la figura extraliteraria, a la figura que es la mujer por fuera de la novela. Indiscutiblemente hay cantidad de lecturas absolutamente pertinentes y legítimas que se centran en el personaje prescindiendo de la extraliterariedad. Quizás son las lecturas más rigurosas, más académicas, pero también hay lecturas corrientes que no podemos desdeñar, cotidianas del lector común no especializado, que no podemos desdeñar, y son lecturas en las cuales esta pregunta siempre está vigente. Carmiña, ¿hasta qué punto esas leyendas de la novela agotan las posibilidades de la lectura de la novela? Porque lo que ha realizado usted en su ponencia es una lectura de crítica de críticos, o sea, se asume a lectores críticos, a lectores de carácter académico. ¿Hasta qué punto muchas veces esa leyenda de la novela sirve para agotar la novela sin conocer el texto y hacerle el quite al texto? Eso es un problema muy serio, ¿no? Porque realmente
los lectores perezosos, por llamarlo de alguna manera, o tramposos, leen esas críticas o miran el periódico o van a la Hacienda del Paraíso y terminan hablando del argumento de la novela sin haciéndole el quite. Por supuesto, eso es un problema muy serio, con el cual creo que una novela como María en su recepción ha cargado, y se trata, por supuesto, de desmontar ese tipo de planteamientos para entrarse definitivamente al texto. Bueno, nos llega otra pregunta. Si, como dice Vargas Llosa en La verdad de las mentiras, las novelas expresan una curiosa verdad que solo puede expresarse disimulada, encubierta, ¿cuál sería la verdad encubierta en el caso de María? Bueno, no podemos responder a esa pregunta, eso queda abierto. Precisamente Luis Carlos Velasco Madriñán es uno de los investigadores que ha tratado, o de los escritores, más que investigador, que ha tratado de responder a eso. Luciano Rivera y Garrido también, y modernamente Luis Francisco López Cano también. O sea, la verdad que oculta sería supuestamente la relación con una prima, la idealización de sus primeros años de matrimonio, el recuerdo de algún amor adolescente. Todo eso podría ser la verdad que oculta el relato de los amores entre Efraín y María. Una verdad que se oculta en muchos sentidos, ¿sí, Raúl? Sí, yo tengo una pregunta, Carmiña. Sí. Cuando uno va a visitar la Hacienda del Paraíso en Santa Elena, la explicación que dan los guías es una explicación muy biográfica. Dicen, aquí este es el cuarto de Isaac y aquí dormía su prima María, y Isaac, que es el mismo que es Efraín. Esa es la explicación que dan los guías. Y luego le recomiendan a uno que vaya unos kilómetros más adelante y que vaya al cementerio y esta es la tumba de María. ¿Cuál sería la explicación para eso? Porque yo he hecho ese recorrido también y entonces obviamente no he entrado en ninguna polémica crítica teórica con el guía, ¿no? Pero sí, no, claro, porque no es pertinente entrar en esa discusión con ellos. Lo que hay detrás es esas aproximaciones que hicieron Luciano Rivera, Luis Carlos Velasco Madriñán, el mismo Isaac, cuando escribe un texto que dice releyendo María, y entonces en base a eso se construye esa leyenda extraliteraria, que es la leyenda que más se vende y que particularmente se vende en la visita al paraíso. En cuanto a la tumba en Santa Elena, Luis Francisco López Cano ha realizado una investigación exhaustiva sobre cómo de alguna manera nace esa leyenda y qué es lo que hay allí en esa tumba o qué puede haber en ese cementerio, ¿no? Entonces, precisamente lo que hay detrás de todo esto es ese imaginario minuciosamente construido desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, que es cuando empieza de alguna manera el ataque de la academia contra el imaginario mismo, pero está allí. Y eso armoniza perfectamente con la pregunta que nos llega del público. Entonces, ¿la leyenda de María permitiría realizar estudios o análisis de carácter académico en la relación entre la cultura letrada y la cultura popular? Sí, realmente el interés mío por esta indagación y esta ponencia nace de una experiencia de ese tipo. En el primer semestre de este año, a raíz del 150 aniversario de la publicación de la novela, yo me enfrenté con un grupo de mujeres populares, mujeres de algunos barrios de las laderas suroccidentales de Cali, que leyeron la novela y la leyeron completa, pues con talleres de lectura, con acompañamiento, la leyeron completa. Y en las conversaciones, en el intercambio crítico con ellas, bueno, había mujeres que casi lloraban ante la posibilidad de que María no fuera una existencia histórica, de que la protagonista no tuviera una existencia histórica. Entonces, realmente, en esa recepción de la novela ha habido permanentemente una articulación entre la crítica, digamos, académica o letrada y la crítica popular, y por eso
está allí en la raíz misma de Nuevas Lecturas de la obra. Algo similar pasa, por lo que yo he conversado con algunas personas de la costa, con lo que tiene que ver con la figura de Ángela Vicario en Crónica de una muerte anunciada de García Márquez, ¿no? Es un poco sí, y nos ha pasado mucho en las literaturas colombianas, ¿no? Alrededor de la vorágine también las historias en torno a Arturo Cova y Alicia, que le decían: Arturo Cova, traiga a esa niña acá para que los podamos casar, y ese tipo de cuestiones le decían a Eustacio, que se confundía Eustacio con Arturo Cova y se hacía ese vínculo. Siempre está la posibilidad de caminar los textos de distintas formas. Muchísimas gracias, Carmiña. Bueno, entonces hay un elemento allí que está relacionado con las ficciones históricas. En el Valle del Cauca hay dos, un poco situando a Raúl, una que está en manos de las élites, que es la ficción histórica de María en torno al paraíso, y hay otra ficción histórica que es de carácter popular, que es la de Mulaló en Jumbo, donde se dice que el libertador Simón Bolívar tuvo un hijo con una esclava negra. Esas dos ficciones históricas se encuentran muy bien en la novela que acaba de lanzar la Universidad del Valle para conmemorar los 150 años de la publicación de María, En tierra extraña, del escritor vallecaucano Edgar Collazos. Bueno, vamos a entrar ahora a la otra ponencia. Raúl Vallejo viene desde el Ecuador, viene con una ponencia en torno a la vindicación de María, nueva vindicación de María. Hay que contextualizar a los televidentes y a muchas de las personas que están en el auditorio. Borges, hacia los años, finales de los años 30, publica en una revista para amas de casa, El Hogar, una vindicación de María, un poco defendiendo la novela frente a los embates producidos en el entorno de las vanguardias y en el entorno del intento de la muerte de la acción como el determinante principal dentro de las literaturas. Hoy Raúl Vallejo quiere realizar una ponencia en torno a una nueva vindicación de María en relación directa a aquello que se ha asociado con nuestras vanguardias, que es el nadaísmo. Adelante, Raúl. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas las personas aquí presentes. En primer lugar, pues quiero agradecer al Centro Virtual, a Darío Henao, a la Universidad del Valle por esta invitación y a participar de este simposio. Para mí, María es una de las novelas paradigmáticas de la literatura del siglo XIX. En términos de gusto, es una de las novelas que más me gusta por muchas razones que voy a hablar y que creo que es la que permite que tengamos una lectura permanente de ella. Acordémonos de otras novelas del 19 como Amalia o como Sap, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, Amalia de Mármol, o una novela de Clorinda Mato de Turner como Ave sin nido. ¿Por qué no han tenido la repercusión que tiene María? ¿Por qué no se celebran también los 150 años o los 140 o los que se celebren de aquellas novelas? Debe ser porque María tiene algo que no tienen las otras novelas, que también están en las mismas condiciones que María, es decir, también han sido reinterpretadas, también entraron en el pensum escolar, también son significativas en sus literaturas nacionales, o estoy pensando también en Cumandá, de Juan León Mera, en el caso ecuatoriano. Pero ¿por qué una novela como María se sigue leyendo, sigue dando motivos de muchas relecturas? Cuando Borges escribe ese artículo es en 1937, es decir, también me imagino que estaban celebrando un aniversario, en este caso el 70 aniversario de la aparición de María. Y sin embargo Borges como que señala algunos puntos, no me voy a detener en ello para entrar directamente a lo que quisiera desarrollar, pero sí en una frase. Dice: Jorge Isaacs no era más romántico que nosotros. Jorge Isaacs no era más romántico que nosotros. Tal vez la pregunta sería, si nosotros seguimos siendo románticos en el siglo XXI, si seguimos teniendo una tradición romántica en la construcción de nuestro imaginario, en la construcción de nuestro discurso, o si el cinismo de la posmodernidad, digámoslo de alguna manera, ya hace imposible que seamos unos lectores de María. Era una pregunta similar a la que se hacía Borges, y él decía que hoy
ayer día 24 de abril de 1937, de 2 y cuarto de la tarde a 9 menos 10 de la noche, María era una novela muy legible, ¿no? Porque la gente se dice que si María era o no era legible. Yo quisiera entrar a ver por qué María sigue siendo una novela muy legible y tal vez por qué nuestra herencia romántica todavía permanece más allá de la pérdida de la inocencia con las vanguardias y otros menesteres. La legibilidad de María está en la novela, no está en los resúmenes o en las versiones juveniles o en las actualizaciones, sino en la misma novela. Claro, en la misma novela. Hace poco, en la conferencia pasada, en la conferencia anterior, se hablaba del tema de la esclavitud. Borges cita una frase de la novela que tal vez sintetiza ese equilibrio de Isaacs, que es: los esclavos bien vestidos y contentos hasta donde es posible estarlo en servidumbre, ¿no? Tal vez ese vaya a ser el tono de todo esto, pero yo quiero empezar por algo, un primer ataque, entre comillas, a la novela María, y recordemos que esto tiene que ver también con las lecturas políticas que en América Latina se dan con el triunfo de las revoluciones liberales, excepto en Colombia, ¿no? Donde María tiene unos periodos de recepción ligados a la suerte de Jorge Isaacs, que escribe María siendo conservador, pero luego de su paso por el Senado, pues se transforma en un liberal y en un liberal radical, es decir, se transforma en el ala perdedora de los perdedores del proceso político y recibe y es víctima, digamos, de toda la persecución al liberalismo radical después del intento fallido del golpe militar que realizó en Antioquia a finales de 1880. La revolución radical en Antioquia. La revolución liberal, del 80, sí, de enero a marzo de 1880. Pero digo, la primera es una consideración de la que se habló. María no es sino la versión latinoamericana de Pablo y Virginia, o de Atala, de Pablo y Virginia, de Saint-Pierre y de Atala de Chateaubriand. Tal vez quien zanja esta diferencia, la zanja antes de que se produjera la polémica, es el propio José María Vergara y Vergara. En el prólogo de él escribe un artículo en junio de 1867, recién publicada la novela María, en donde señala las diferencias claras que existen entre la una y la otra, y luego ese prólogo es publicado me parece que en la edición de 1889 de María. La verdad es que yo me he topado con cantidad de ediciones, de fotos, de facsímiles, de cantidad de ediciones, y creo que Isaacs tenía razón al quejarse de que no recibían ni un centavo de derechos de autor, a pesar de las múltiples ediciones. Hoy hablaríamos de la piratería de la que fue objeto María durante vida de su autor. Pero en todo caso, el exotismo de los románticos europeos es resultado de la construcción de un imaginario heredero del mito del buen salvaje de Rousseau. Pero en cambio, lo que para Chateaubriand y para Saint-Pierre es la naturaleza exótica, para los personajes de María, para Efraín y el narrador de la novela, es la patria, es el país, es su mundo, es la autenticidad. Entonces, es interesante entender que mientras que la versión del mundo del buen salvaje del neoclasicismo está en Pablo y Virginia, en cambio la visión liberadora y de alguna manera la visión subjetiva de esa relación del ser humano con la naturaleza y el descubrimiento del paisaje está más bien en el tono romántico de la María de Jorge Isaacs. Es revelador el escrutinio al que es sometida la biblioteca de Efraín
por parte de Carlos en ese capítulo de María, en donde, al igual que cuando el barbero va y las sobrinas van a hacer un escrutinio de la biblioteca del Quijote, pues en María hay un escrutinio de la biblioteca de Carlos. Nuestra querida María Teresa Cristina, en una nota al pie de página de la edición crítica de María, describe los títulos de la biblioteca de Efraín y que se encuentran en la biblioteca personal de Jorge Isaacs, que está en el Fondo Jorge Isaacs de la Biblioteca Nacional de Colombia. Y en ninguna, ni en el escrutinio que hace Carlos, ni en el fondo de la biblioteca personal de Jorge Isaacs, está Pablo y Virginia. Es bien interesante, porque quien hace la alusión a Pablo y Virginia es Vergara y Vergara. Entonces, lo que sí hay es Chateaubriand. Y es muy interesante esto, porque en la novela se da un juego de lo que hoy llamaríamos un juego intertextual entre la novela y los protagonistas. Es decir, los protagonistas en un momento dado, cuando Efraín está leyendo para María y para sus hermanas, están en una tertulia familiar literaria, está leyendo la novela, pues sufren con los dramas, con el drama de Atala y Chactas, y al sufrir con ese drama, ellos se convierten también en la ficción, se convierten en protagonistas que idealizan a otros protagonistas, ¿no? Es decir, personajes de ficción idealizando a otro personaje de ficción, ¿no? Más o menos en la tradición inaugurada por Cervantes de tener a un Quijote que es el primer personaje de ficción, tal vez, que se reconoce a sí mismo como personaje de una novela cuando va a visitar al librero en Barcelona. Pero en todo caso, otro punto muy interesante de la novela, que tal vez le permite su actualidad, es lo que aquí se ha discutido en esta mañana de muchas formas, y es la inclusión del relato de Naí y Sinar, que es esencial en la composición de la novela. También hubo una tendencia a criticar que esa novela insertada de Naí y Sinar era ajena al relato, pero no. Darío reflexionó y dijo: ¿cuándo se inicia el tiempo de la novela? El tiempo de la novela de María se inicia en el África. O sea, es el primer momento, es el primer tiempo de un personaje protagónico. Y creo que la inclusión del relato de Naí y Sinar es un testimonio bastante doloroso de las luchas tribales en África y la trata de esclavos durante el siglo XIX. Yo considero en ese sentido que tal vez esa visión es lo que le permite a la novela también hablar con el lector contemporáneo, sobre todo porque en términos políticos, esa inclusión como que quiebra la armonía ideológica del particular sistema feudal del Valle, ¿no? Es decir, es bastante osado incluir ese capítulo, y al final el profesor Jaramillo señalaba hoy, hace unos minutos, que en la edición, en la primera traducción al inglés, suprimen esos capítulos, y Darío acotó que a muchas ediciones colombianas también suprimían esos capítulos. Tal vez es un instrumento crítico que está forjado en el mismo seno de la novela. Esto es importante. Las novelas del siglo XIX tienen una construcción discursiva en donde las tesis del autor todavía están presentes, tal vez por esa formación neoclásica que tenían los autores que luego devinieron en románticos. En el sistema educativo del siglo XIX, la formación de la Ilustración todavía estaba presente, a pesar de que ya había otros movimientos más modernos, en este caso el romanticismo. Pero en María lo que se destaca es que en la novela María
todas estas problemáticas políticas, ideológicas, son parte del desarrollo discursivo, del discurso del relato. No están impuestas, no hay opinión del autor, no hay largas parrafadas. Por ejemplo, cuando muere Sap de Gertrudis Gómez de Avellaneda, hay una larga... Hay un discurso. Hay un capítulo, Sí. El hombre se está muriendo, pero se lanza un capítulo de 10 páginas, ¿no? Entonces es una agonía... Un ánimo casi que panfletario. Ahí en Claro, pero ahí Gertrudis Gómez de Avellaneda está lanzando unas tesis políticas sobre la esclavitud, está haciendo un paralelo con la situación de la mujer en la isla y en la colonia, etcétera. Pero en María no. En María no hay discurso construido desde la voz del autor. Ajá. Los asuntos políticos salen, pero salen desde la ficción, salen desde la dinámica que tienen los personajes. Es interesante también, y algo que me permite entender por qué podemos seguir leyendo María, es el lenguaje, es la sensualidad del lenguaje. Pablo Ladrón de Guevara, un jesuita, publicó en 1910 un libro que era una obra monumental. Digamos, era un estudio, era tal vez un pionero de los estudios culturales, pero desde el punto de vista inquisitorial, porque decía las novelas buenas y malas, moralmente hablando, de más o menos 2057 novelistas. No voy a leer lo que él dice acerca de Vargas Vila, porque ya se imaginarán cuál es el criterio del padre Ladrón de Guevara. Pero es interesante entender que María también entra dentro de esta categorización. Él le recrimina un poema que se llama La Reina del Campamento a Jorge Isaac. Es un poema de un personaje de Tarsila, una pispireta que seduce pues solamente con su pasar a los soldados. Se asemeja mucho al personaje de Salomé, ¿no? A la que Ladrón de Guevara llama una muchacha harto ligera, ¿no? Claro, entonces dice, la novela está muy bien, dice Ladrón de Guevara, hay rezos, se reza antes de comer, hay ceremonias cristianas, luego eso está bien, pero no está bien ya esas flores que María le pone a Efraín. Dice, eso ya invita a la sensualidad, y claro, esa es la parte poética más hermosa de la novela, el baño de las flores, dice, pero eso, bueno, vaya y pase, dice, no incita a la piedad, pero tampoco motiva escozor en los espíritus. Lo que no puede pasar es ese pasaje de Efraín con Salomé, una muchacha harto ligera, perdidos en la soledad de la campiña. Entonces, claro, uno entiende por qué no puede pasar, porque la descripción de Salomé es de una sensualidad enorme y se produce algo que es importante. Salomé erotiza a Efraín, ¿no? La mirada de Salomé erotiza a Efraín. Es Salomé la que dice, mire, yo soñé que podía ser su novia, y él le dice, ¿qué es lo que soñé? Que era blanca, ¿no? Sí. y que entonces podía estar con usted, pero claro, usted no me va a querer a mí porque yo no soy blanca como otra. Entonces, pero lo importante ahí es la sensualidad del lenguaje. Y entonces Ladrón de Guevara ve en esa sensualidad del lenguaje algo que puede perturbar la lectura de los jóvenes. Tal vez eso es importante en mi experiencia docente con alumnos de secundaria y de pregrado. Justamente es esa parte o ese tono del lenguaje de María lo que hace que los lectores de hoy se entusiasmen finalmente por la novela. Ahora, esa reconvención que se le hace a María, diciendo que es muy perturbadora para los jóvenes, es algo que tal vez no leyeron los nadaístas, porque los nadaístas se ponen en la misma posición del padre Ladrón de Guevara, paradójicamente, desde una posición totalmente contraria. Quiero decir, por ejemplo, cuando
cuando se da la famosa invitación a la exposición de los libros inútiles, ¿no? Ahí dice la gente, yo he conversado esto con J. Mario Arbeláez, y ahí J. Mario me dice, bueno, fue como todas los performances de los nadaístas, pues nosotros no quemamos ningún libro, dice él, ¿no? La gente llegó, se puso a colgar los libros del árbol, el que más colgaban era María. Velasco Madriñán también llevó sus libros. Pero eso es una quema simbólica. Sí, es una quema simbólica. Dice, lo que la gente hizo fue quemar el tiempo, no el tiempo como queman los jugadores de fútbol, sino el diario, el tiempo, ¿no? Entonces quemaron el tiempo, quemaron ejemplares del tiempo, y finalmente alguien quemó alguno que otro ejemplar de María. Pero lo interesante de todo esto es que los nadaístas no leyeron todo lo que era la sensualidad del lenguaje de María, porque justamente es porque era demasiado casta, dice el propio J. Mario, que él, que ya había leído todas esas novelas eróticas, dice no le interesaba a María. Pero el padre Ladrón de Guevara, que si algo sabía era con mirada inquisitorial ver lo que podía perturbar a los jóvenes, sí leyó esto de aquí. Era un lector más atento, porque leyó claramente lo que era la imagen, la sensualidad. Era mejor censor. Era un mejor censor en todo caso, ¿no? Y acordémonos también que María es erotizada continuamente por la mirada de Efraín, ¿no? Erotizada al siglo XIX, ¿no? Porque dice se le subió la falda hasta acá, y entonces se le quedó al descubierto el tobillo, los brazos estaban descubiertos. Pues eso en el siglo XIX era casi como usar hilo dental. Bien. Raúl, por cuestiones de tiempo nos toca darle paso a preguntas. ¿Le parece bien? Sí, sí. Bueno, claro. entonces, preguntas de parte del público que nos llegan aquí. Vamos a ver. ¿Podemos considerar el proceso de canonización literaria y, bueno, la prensa, en las fuerzas, el deseo de críticos culturales y literarios, un poquito hablar del proceso de canonización de la novela? Sí, bueno, eso es lo que he tratado de responder. Hay varios momentos en donde se dan procesos de canonización. Hay la famosa apoteosis de Isaacs, pero es una apoteosis post-mortem, ¿no? En realidad es pocos años después de la muerte que se da ese proceso de apoteosis, que se entiende tal vez por que había terminado la guerra de los 1000 días, porque ya los liberales estaban completamente derrotados, entonces no había ningún problema en canonizar a un escritor como Isaacs, que fue denostado por Caro, por haber puesto el dibujo de un petroglifo en las tribus del Magdalena, y haber hecho un comentario como una nota al pie de página donde decía que esta figura mitad hombre, mitad simio puede que nos haga pensar en que Darwin efectivamente tenía razón. Eso le costó un opúsculo como de 30 páginas de Caro, en donde lo descalifica totalmente a Isaacs, y cuya descalificación va más allá, porque cuando muere Isaac, pues Caro, que era presidente, ni siquiera le pone un acuerdo de luto, que era más o menos de rigor, ¿no? Pero sí, hasta eso le negaron a Isaac. Un acto protocolario. Era un acto casi protocolario. Hasta eso le negaron a Isaac, el autor de la novela paradigmática del romanticismo latinoamericano del siglo XX. Pero creo que en los procesos de canonización también tiene que ver muchísimo la calidad literaria intrínseca del objeto. No se puede canonizar lo que no tiene calidad literaria. Eso ya parecería que es algo con lo que debemos. En el lado de la novela dice, bueno, de la pregunta dice, ¿en qué momento pasa de ser un poco sospechosa a convertirse en un elemento de la literatura nacional? Desde el comienzo, ¿no? O sea, María es una novela que es un bestseller desde el comienzo. Es una novela
leída por toda Latinoamérica desde los primeros años. O sea, es casi tan bestseller Mutatis Mutandi como 100 años de soledad ahora, ¿no? Y comienza, hay un momento en el que la academia, la Real Academia, me parece que es hacia los 30 o hacia el 35, cuando ya se cumplen los 70 años o los 100 años del nacimiento de Isaac, hacia finales de esa década, en la que se recomienda que la novela entre en el sistema educativo como lectura. Como lectura prescrita. La otra pregunta que nos llega es, el hecho de que SAP y Aves sin Nido no sean tan célebres, no sean tan celebradas, ¿no tiene que ver con la exclusión histórica de indígenas, afrodescendientes y mulatos en Latinoamérica? Perdón, la primera parte. Que no sean tan celebradas SAP y Aves sin Nido, porque en su ponencia usted decía, bueno... ¿No tiene que ver con la exclusión de los indígenas, los afro y los mulatos? Que en la ponencia usted manifiesta que, bueno, María la estamos celebrando, la seguimos leyendo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tiene María que no tienen las otras novelas? Bueno, yo creo que lo que tiene es poesía, que lo que tiene es un lenguaje literario lírico, sensual, tiene ese espíritu romántico con todas esas pinceladas costumbristas, con todas descripciones realistas. Bueno, hay toda una discusión de qué capítulos podrían llamarse realistas, qué otros pueden llamarse costumbristas, etcétera. Pero lo que quiero decir es que María, en ese sentido, es una novela en los términos en que uno puede definir modernamente la novela. Los otros textos son la novela utilizada como alegato de posiciones políticas. Y ojo, no quiero decir que no se sigan leyendo. SAP es una novela absolutamente canónica, digamos, en la literatura cubana, por ejemplo, menos en la literatura latinoamericana. Aves sin Nido es una novela canónica. Recientemente hay una versión radial que la pueden encontrar en internet, en YouTube, con una introducción de Mario Vargas Llosa sobre esta novela teatralizada radialmente. Digo radialmente porque en el YouTube no se ven imágenes sino de paisajes de la época, pero se trata de un texto radial. Bueno, vamos llegando al final de esta segunda jornada. En la mañana, en la tarde vamos a tener más programación. 2:30 de la tarde, Mateo Marín y Juan Fernando Gordillo, diseñadores de medios interactivos. Jorge Isaacs en los medios digitales. A las 3:30 de la tarde, Óscar Buitrago, investigador y docente de la Universidad Nacional de Colombia, y Pedro Martínez Toro, magíster en política territorial y urbanística de la Universidad Carlos III de España, cuya ponencia es Isaacs y Humboldt explorando el mundo, abriendo caminos de modernidad. Y a las 4:30 de la tarde, Juan José Hoyos, escritor y periodista, estudios sobre las tribus indígenas del estado del Magdalena, Jorge Isaacs, el periodismo narrativo y la etnografía en Colombia, y el profesor de la Universidad del Valle, Jairo Henry Arroyo, las rupturas políticos-sociales de Jorge Ricardo Isaacs y su condena al exilio. Muchísimas gracias. Solamente una cuestión, nada más para entender esto de la historia de Nay y Sinar, la posición esta mediatizada sobre la esclavitud. La actitud de Isaac. Isaac es un defensor de la educación laica, popular y gratuita. Y se enfrenta contra toda la iglesia desde que fue superintendente de educación, de Conto, y luego cuando trabaja también en términos educativos más tarde en Antioquia, tanto en el Valle, en Popayán como en Antioquia, y él recoge todas las quejas de los profesores cuando los sacerdotes les dicen que van a tener excomunión a los padres que manden a sus alumnos a las escuelas públicas, que eran fruto pues de la Constitución de Río Negro de 1863. Ese trabajo está recogido en los 2 últimos tomos de María Teresa Cristina en las obras de Isaac. Hoy aún es problemática la relación de lo gratuito, lo laico y lo popular en un contexto como el nuestro. Definitivamente Isaac fue un precursor
Después hubo en el latinoamericanismo grandes desarrollos alrededor de Dussel y de Paulo Freire, pero en ese momento era un pensamiento que se podía considerar hasta peligroso por parte de los restauradores del conservatismo. Bueno, también está en la tarde la conferencia La vida y obra de un hijo de la diáspora judía, a cargo de Noé Gitrick y Edgar Collazos. Esta programación será en el Hotel Spiwak. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que sigan disfrutando vía streaming a través del canal del Simposio Isaacs y a través del Centro Virtual Isaacs esta programación.